Bienvenidos a su programa Fútbol AMR Sports, su espacio predilecto para la información, el análisis y la opinión del fútbol colombiano, colombianos en el exterior y fútbol internacional. Todos los comentarios y entrevistas, además de todo el contenido que compartimos, lo encuentra aquí. Con ustedes su conductor, presentador y director número 1 del fútbol Andrés Miranda Rodríguez. Muy buenas señoras y señores, tengan todos ustedes este es su programa Fútbol AMR Sports. Los estamos saludando en este día, jueves 8 de mayo, para hablar de las novedades del fútbol, para hablar de lo que pasó ayer con el segundo partido de la semifinal de la Liga de Campeones, en donde clasificó el cuadro Paris Saint-Germain. Vamos a hablar también de lo que fue anoche la victoria del Once Caldas ante Unión Española de Chile, los resultados y programación tanto de Copa Libertadores como de Copa Sudamericana, la posible alineación con la cual Atlético Nacional jugará ante la Internacional de Porto Alegre y por supuesto para hablar del previo lo que será el partido reprogramado a la fecha 15 de la Liga de Play Mayor entre Millonarios y Deportivo Pereira. También vamos a hablar de algunas de las novedades del fútbol colombiano, colombianos en el exterior y fútbol internacional. Como siempre saludamos a la audiencia que se encuentra conectada en este momento en internet, los que no pueden hacerlo, para que estén pendientes de los programas, así como las personas que nos van a acompañar en el día de hoy, particularmente a quienes nos seguirán acompañando a lo largo y ancho de esta semana a los programas que venimos haciendo con muchísimo gusto para todos ustedes. Para comenzar, vamos a comenzar entregando resultados y programación de los partidos correspondientes a Copa Libertadores y a Copa Sudamericana. En la Libertadores, Bahía de Brasil cayó 3-1 a manos de Nacional de Montevideo, Uruguay. Uno de los goles del equipo bolso del fútbol uruguayo lo marcó el zaguero central colombiano Julián Millán. El Deportivo Táchira de Venezuela cayó 3-2 a manos de Liga Deportiva Universitaria de Quito del Ecuador. Ambos equipos quedaron con 10 jugadores. Universidad de Chile fue apabuleado 3-0 como local a manos del Estudiantes de La Plata. Palmeiras de Brasil le ganó 2-0 a Cerro Porteño. Central Córdoba de Argentina y Flamengo de Brasil empataron 1-1 y Sporting Cristal del Perú le ganó 2-1 al Bolívar de La Paz. Los partidos programados para el día de hoy de Copa Libertadores de América son los siguientes. Talleres de Córdoba enfrentará a Libertad de Paraguay a las 5 de la tarde. Vélez Sarsfield de Argentina enfrentará al Olimpia de Paraguay también a las 5 de la tarde. Es decir que a esa hora tendremos duelo entre equipos argentinos y equipos paraguayos. Los argentinos, Vélez Sarsfield y Talleres de Córdoba enfrentarán a los paraguayos Olimpia y Libertad. A las 7:30 de la noche, dos partidos en simultáneo. Atlético Nacional, que en el Atanasio Girardot recibirá la visita del Internacional de Porto Alegre, y el Barcelona de Guayaquil de Ecuador, que recibirá la visita del cuadro Atlético River Plate. A las 9 de la noche, para cerrar la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Universitario de Perú recibirá la visita del cuadro Independiente del Valle del Ecuador. En cuanto a Copa Sudamericana, los resultados que se presentaron el día de ayer fueron los siguientes. El Once Caldas, que le ganó 1-0 a la Unión Española. Más adelante vamos a hacer el balance de lo sucedido con el Blanco de Manizales. Atlético Grau de Perú, que empató 0-0 frente al Gremio de Porto Alegre de Brasil. El Muchuc Runa del Ecuador, que empató 1-1 con Cruzeiro. Unión de Santa Fe cayó 2-1 a manos del Palestino de Chile. El Academia Puerto Cabello, que dio el gran golpe de la jornada de la Copa Sudamericana al golear 4-1 al Vasco da Gama de Brasil. Cerro Largo de Uruguay, que cayó 3-1 a manos del Universidad Católica de Quito del Ecuador. Y los partidos programados de Copa Sudamericana para el día de hoy son los siguientes. Deportes Iquique de Chile enfrentará al Atlético Mineiro de Brasil a las 5 de la tarde. A la misma hora, el conjunto Racing de Montevideo, Uruguay, recibirá la visita del Huracán de Argentina. A las 7:30 de la noche, el Gualberto Villarroel San José de Oruro recibirá la visita del Fluminense de Brasil a partir de las 7:30 de la noche, y a las 9 de la noche, Cienciano de Cusco del Perú recibirá la visita del Caracas Fútbol Club de Venezuela. Eso en cuanto a las dos competiciones internacionales del fútbol sudamericano.
Pasemos a lo que corresponde a Liga de Campeones de Europa. Merecía la clasificación del Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain que tiene un equipo compuesto por jugadores clase obrera. ¿Y por qué digo jugadores clase obrera? Porque después de mucho tiempo contratando las superestrellas del fútbol internacional, empezando por el amigo Edinson Cavani, por el amigo Zlatan Ibrahimovic, que en 2 ocasiones hizo parte del Paris Saint-Germain, hizo parte también jugadores como Ezequiel Lavezzi, Ángel Di María, estuvo el amigo Keylor Navas, estuvo Lionel Messi, estuvo Kylian Mbappé, estuvo Neymar, tantas estrellas del fútbol internacional, y no le han podido dar al equipo parisino el rótulo de equipo competitivo a nivel internacional, y al menos en esta etapa de Luis Enrique logró llegar a la final de la Liga de Campeones de Europa. Sin tanto brillo, pues sí, hay jugadores destacados como Hakimi, como Dembélé, que en su momento fue jugador estelar. Lo que pasa es que Dembélé, cuando salió del Barcelona y pasó al Paris Saint-Germain, pasó de ser estrella a ser un jugador obrero. ¿Y qué es jugador obrero? Tiene que atacar cuando puede o cuando tiene la oportunidad, y defender cuando tiene la oportunidad, porque es que la obligación del jugador de fútbol es atacar y defender, cumplir las 2 fases, y me parece que Dembélé, lo que hace que se fue del Barcelona y llegó al Paris Saint-Germain, aprendió a cumplir en las 2 fases. Tiene jugadores interesantes como Fabián Ruiz, que fue el que originó la apertura del marcador. Tiene a Vitinha, que con todo y el penalti desperdiciado que pudo haberle dado antes la ventaja al Paris Saint-Germain, es otro de los jugadores laboriosos de este equipo. Y en la portería, Gianluigi Donnarumma, atajando todo lo habido y por haber. El Paris Saint-Germain es un equipo más colectivo, un equipo más sólido, un equipo más solidario, y eso se debe al gran trabajo de Luis Enrique, que decidió desde el comienzo prescindir de las estrellas estrelladas, optar por una clase obrera, y esta clase obrera con mucho trabajo llegó a la final de Champions, se coronó anticipadamente campeón de la Liga 1 de Francia, así falten fechas para disputarse, pero de todas maneras este Paris Saint-Germain es un equipo mucho mejor valorizado que el que tenía las estrellas de antes. Es que un equipo, para que pueda ser exitoso, no puede depender siempre de estar comprando estrellas cada temporada. Lo que tiene que hacer un equipo para ser exitoso es formar jugadores de cara al futuro y llevar consigo algunos jugadores veteranos de recorrido, de experiencia, que en algún momento fueron estrellas, pero que tienen que tener en la cabeza que no todas las veces se vive del estrellato. Los jugadores tienen que vivir también de convertirse en jugadores, vuelvo y repito, clase obrera. Y eso de convertirse en clase obrera, ¿qué quiere decir? Que tienen que trabajar para el equipo, atacando y defendiendo. Eso es lo que pasa con el Paris Saint-Germain, que consiguió ayer de manera justiciera su clasificación a la final de la Liga de Campeones de Europa. Le ganaron 2-1 a un Arsenal que vino a despertar en los últimos minutos. Le alcanzó para hacer al menos un gol, pero no le alcanzó para remontar la serie, porque necesitaba Arsenal por lo menos ganar por la mínima diferencia de visitante en París, algo que era totalmente imposible de cumplir debido a que el Arsenal no pudo hacer su tarea en su propia casa. Para mí, digo que el Paris Saint-Germain puede ser uno de los candidatos, serio candidato además para hacerse con el título de la orejona, pero no hay que olvidar que enfrente está el Inter de Milán, que es un equipo supremamente táctico, un equipo que no necesita de tener mucho tiempo la posesión de pelota y que solamente con defender bien y con atacar bien le basta para ganar partidos. En la Liga Italiana quedó en el segundo lugar detrás del Nápoles porque perdió puntos por cantidades, pero si el Inter de Milán gana la Liga de Campeones de Europa, vuelve a darle un poquito de caché a la Liga Italiana, que, dicen algunos, está en decadencia. Más bien los que se tienen que apurar son los equipos pertenecientes a la Liga Premier Inglesa, que desde el título obtenido por el Manchester City no han podido figurar a nivel internacional. Son una liga dinámica, pero internacionalmente están en deuda. En la Liga de Europa, a propósito, hoy la oportunidad está para que se dé una final netamente inglesa entre el Tottenham y el conjunto Manchester United.
quise decir Manchester City, no, es Manchester United el que está a puertas de acceder otra vez a una final de Liga de Europa. Pero bueno, esto es lo que concierne al fútbol del viejo continente. Vuelvo y repito, merecía la victoria para el Paris Saint-Germain. Me parece que aprovechó mejor las oportunidades de gol. Claro que si hubiera el amigo Vitinha cobrado de manera excepcional la pena máxima, que desafortunadamente la atajaron, es decir, si Vitinha mete esa pelota desde el manchón blanco del penalti, el Paris Saint-Germain hubiera ganado más largo. El Arsenal, a mí se me hace que es un equipo muy competitivo, pero cuando llega a las instancias definitivas, le falta como que esa pizca de equipo de jerarquía, y yo creo que esa pizca de jerarquía la tiene que adquirir con el paso del tiempo. Eso no es de una sola temporada y no es porque le haya dado por contratar jugadores que en su momento fueron estelares. Caso contrario ocurrido con el Paris Saint-Germain, que teniendo jugadores que en otros clubes pudieron ser estelares, esta vez se pusieron el overall todos, se olvidaron del frac, se olvidaron de la elegancia y trabajaron todos en equipo, cada uno para que se supieran defender y para que supieran atacar. Bueno, eso en cuanto a lo que tiene que ver con el paso del Paris Saint-Germain a la Liga de Campeones de Europa. Bueno, ya que toqué los equipos ingleses, hoy en la Liga de Europa, los partidos que se van a jugar a las 2 de la tarde, hora de Colombia, son los siguientes. En Manchester United, en el Teatro de los Sueños, en Old Trafford, recibirá la visita del Atlético de Bilbao, que tendrá que hacer lo imposible para evitar que el desastre se consuma. Recordemos que el Manchester United en el estadio de San Mamés ganó 3-0. Vamos a ver si el Bilbao logra por lo menos el cometido de ganar en condición de visitante, pero las apuestas todas están para que el Manchester United sin ningún problema pase a la final de la Liga de Europa. Lo mismo podría decirse el Tottenham, que frente al Bodo Glimt la semana pasada hizo respetar su condición de local, ganó 3-1. Esta vez en territorio visitante, el equipo de los Spurs hará todo lo posible para pasar a la segunda final europea de toda su historia. Bueno, eso en cuanto al resumen de las dos competiciones importantes del viejo continente. Por ahora, noticias del fútbol colombiano: le impusieron castigos severos a jugadores del Deportivo Independiente Medellín y del cuadro Atlético Nacional después de lo sucedido en el Clásico Paisa, que terminó empatado 1-1 el pasado domingo. Francisco Chaverra, el sancionado al Deportivo Independiente Medellín 2 fechas y una multa de 616.850 pesos por ser culpable de conducta violenta contra adversario. Brian León Muñiz, 2 fechas de sanción y la misma multa, culpable de conducta violenta contra adversario, y para Atlético Nacional la misma multa y las mismas fechas de sanción le aplicaron al amigo Germán Campuzano. A la quinta amonestación o quinta tarjeta amarilla, a propósito de los jugadores del Deportivo Independiente Medellín y del cuadro Atlético Nacional, no podrán estar en la próxima fecha Kevin Viveros del equipo verdolaga y Homer Martínez del Poderoso de la Montaña. Esas fueron las drásticas sanciones para los jugadores de los dos equipos luego del Clásico Paisa, que comenzó ganando Nacional con el gol de penalti de Edwin Cardona y después en el último minuto lo empató Independiente Medellín a través del gol de Marcos Vinicius. A propósito de las sanciones, muchos internautas escribieron preguntando si se aplicaba una sanción para el arquero uruguayo Washington Aguirre del Deportivo Independiente Medellín por el gesto racista y xenofóbico en contra de el amigo Kevin Viveros del cuadro Atlético Nacional. Pues bien, José Borda, que es actualmente analista arbitral y que en algún momento fue árbitro en el fútbol colombiano, en su cuenta de X escribió que la única sanción que deberá cumplir el amigo Washington Aguirre es una multa de 285,000 pesos y que deberá cumplir con pagar la multa correspondiente a la amonestación. Es decir, si el árbitro del partido no le hubiera mostrado la tarjeta amarilla que finalmente le mostró, Di Mayor ahí sí actuaría de oficio para aplicar un castigo severo en contra del jugador. Lo correcto sería que se le sostenga la tarjeta amarilla, pero que además intervenga, porque ese es un gesto que no se nos puede pasar por alto.
lo de el gesto racista o mover las manos en señal de que algo le huele feo o que la boca le huele mal, pues es un gesto completamente agresivo en contra del jugador de Atlético Nacional y más tratándose de un extranjero que es bueno bajo los tres palos, pero es demasiado provocador a veces. Ya Washington Aguirre había tenido problemas en el partido en Bogotá ante Santa Fe con el amigo Hugo Rodallega. Bueno, y más de noticias del fútbol colombiano, sigue Radamel Falcao García a la expectativa de su pronto regreso al equipo de los Millonarios. No fue convocado para el partido del día de hoy frente al Deportivo Pereira, pero Radamel Falcao García ve cerca su regreso al equipo embajador en lo que será los cuadrangulares semifinales. Mismo caso para Macalister Silva, que ya está en la etapa final de su recuperación. De los equipos de Bogotá, el Independiente Santa Fe anunció que Jason Angulo quedará fuera de la lista de los convocados por Jorge Bava para el equipo cardenal debido a dolencias y se le evaluará para ver cómo evoluciona de su incapacidad médica. Más de noticias del fútbol colombiano y tiene que ver con el Real Cartagena de la primera vez que sin la presencia de Cristian Marrugo ni de el amigo Carlos Mosquera goleó 3-0 al Barranquilla Fútbol Club en el partido que se jugó antenoche en la fecha correspondiente al torneo de play. Sin embargo, Cristian Marrugo será esperado el día de mañana viernes nuevamente en los entrenamientos después de la incapacidad médica que los médicos le dieron tras el accidente sufrido el lunes comenzando esta semana. Bueno, noticias de colombianos en el exterior, todavía no se ha confirmado por parte de la Juventus de Turín si Juan David Cabal queda inscrito en la lista de los jugadores que con el equipo de la Vecchia Signora disputarán el próximo Mundial de Clubes que comenzará en el mes de junio, el día 15 o 14 de junio y terminará el día 13 de julio. Y también hay unas versiones de una abogada mexicana ante lo ocurrido con James Rodríguez y la exclusión del León del Mundial de Clubes. Dice una abogada mexicana cuyo nombre no tenemos presente en este momento que no ve viable que James Rodríguez cambie de equipo, así sea para participar en un torneo totalmente expreso. ¿Eso qué quiere decir? Que el jugador colombiano tendrá que cumplir sí o sí su contrato con el equipo León, así León no pueda jugar en la próxima edición del Mundial de Clubes, una edición que anteriormente reunía a los campeones de cada una de las confederaciones a nivel de clubes y se jugaba en el mes de diciembre. Ahora se juega en el mes de junio, se escogen los clubes de acuerdo a los rankings de CONMEBOL, CONCACAF y UEFA de los últimos 5 años y esos equipos se distribuyeron en diferentes grupos. Y por último, para rematar lo relacionado a los colombianos en el exterior, muchas críticas llueven al amigo John Jader Durán, el Al Nassr de Arabia Saudita, ya que ha sido noticia más por los escándalos y por los berrinches que protagoniza que por los goles que hace, que la verdad en las últimas semanas han sido muy escasos debido a sus problemas de disciplina. Así que John Jader Durán tiene que sentar cabeza. Incluso especialistas de la prensa del fútbol saudí están pensando que el jugador colombiano está bueno para que lo lleven al psicólogo. Bueno, y lo último para rematar esta primera parte del programa, ya la Confederación Brasileña de Fútbol y la CONMEBOL confirmaron los estadios en donde se jugará el próximo Mundial Femenino del 2027, en donde la selección colombiana y las demás selecciones de Sudamérica tendrán que jugar eliminatorias mundialistas. No se ha entregado aún el formato, pero dícese que la eliminatoria se jugará bajo el formato todos contra todos, a excepción de Brasil, que por el hecho de ser la sede, como ocurrió en el Mundial Masculino de Brasil 2014, Brasil no tendrá participación alguna en esta eliminatoria. También se confirmaron los estadios en los cuales en el próximo mes de julio y el mes de agosto de este año se jugarán los partidos correspondientes a la Copa América Femenina. Ya se entregó el fixture de la Copa América Femenina. Más adelante les contaremos cómo se va a jugar la fase de grupos y cómo serán las instancias de carácter decisivo para entregar el título continental
a nivel de selecciones en el fútbol femenino. Por ahora, nosotros vamos a hacer la pausa institucional y al regreso hablaremos de lo que pasó anoche con el Once Caldas, hablaremos de la probable alineación de Atlético Nacional para su compromiso internacional y lo que tiene que ver con el partido pendiente de la fecha 15 de la Liga de Play entre Millonarios y el conjunto Deportivo Pereira. Pausa y ya regresamos con todos ustedes. ¿Quiere enterarse de todo lo que pasa en el mundo del balón y no tiene cómo hacerlo? No se preocupe, porque la solución se la tiene Fútbol AMR Sports, para que usted se sienta bien informado y fresco con nuestra opinión. Suscríbase a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/@futbolamr-sports-colombia. Síganos en nuestras cuentas de X como @futbolamr-sports y en Instagram como @futbolamr-sports-colombia. Visite nuestra fanpage en Facebook Fútbol AMR Sports Prensa y Radio. Y encuéntrenos en nuestro sitio oficial futbolamrsports.wordpress.com. Regresamos con todos ustedes después de esta pausa institucional para seguir avanzando en este programa de Fútbol AMR Sports. Pasemos a rematar la noticia relacionada a la entrega de las sedes que Brasil tendrá para la realización del Mundial Femenino que se jugará en el 2027. Las sedes estarán en los estados de Belo Horizonte, Brasilia, Cuiabá, Fortaleza, Recife, Sao Paulo, Salvador, Río de Janeiro y Porto Alegre, además de Manaus. En cuanto se refiere a los estadios escogidos, está el Estadio Mineirão de Minas Gerais en Belo Horizonte, el Estadio Nacional del Distrito Federal en Brasilia, el Estadio Arena Pantanal de Cuiabá. En ese estadio se recuerda el partido que Colombia goleó 4-1 a Japón en el Mundial de Brasil 2014, el masculino, el Estadio Castelao de Fortaleza en Ceará, el Estadio Arena de la Amazonía en Manaus, el Estadio Beira-Río de Río Grande do Sul de Porto Alegre, donde será local o donde es local habitualmente el Internacional de Porto Alegre, el Estadio Arena Pernambuco en Recife, el Maracaná de Río de Janeiro, que será la sede de la final, el Estadio Arena Fontenova de Salvador Bahía y el Estadio Neoquímica Arena de Sao Paulo, que es una de las sedes del cuadro Corinthians o que fue en algún momento sede del cuadro Corinthians de Brasil. Esos son los estadios en donde se jugará el próximo Mundial Femenino de mayores, en donde Brasil clasifica automáticamente por ser la sede, lo que indica que no jugará las eliminatorias femeninas. Bueno, pasemos entonces a lo que tiene que ver con el Once Caldas de Manizales. Ayer el blanco de la capital caldense pudo haber goleado, ganó el partido 1-0, pero el Once Caldas para mí debió ganarlo ampliamente para no sufrirlo tanto ante un equipo como el Unión Española de Chile, que es un equipo completamente disminuido, un equipo completamente aminorado, un equipo que nada tiene que ver con la calidad de otros equipos chilenos, como el caso de Universidad de Chile, con todo, y que cayó goleado en Copa Libertadores ante Estudiantes. Mejor dicho, esta Unión Española refleja lo que es la actualidad del fútbol chileno, un equipo desmoronado al que el Once Caldas debió golear. ¿Y por qué no lo goleó? Porque el amigo Michael Barrios estaba pensando en otra cosa, menos en ser protagonista del encuentro, porque Dairo Moreno volvió a tener la pólvora mojada, tuvo 4 disparos al arco y ninguno le entró. Michael Barrios tuvo 2 disparos al arco y ninguno le entró. El jugador Zuleta, cuando ingresó, el juvenil jugador del Once Caldas, que le dio un poquito más de dinámica al ataque, tuvo una pelota que se estrelló en el palo y aparte de eso, Patiño tiró una vez a la puerta, la vez que intentó tirar un centro y le salió casi que directo al arco. El Once Caldas dominó el partido, pero no tuvo capacidad de resolución para definir y eso tarde o temprano podría traducirse en que los equipos adversarios en cualquier momento le pueden empatar. Claro está que todavía falta que juegue el Fluminense de Brasil, que visitará al San José de Oruro en territorio boliviano. Vamos a ver cómo le va a los colombianos John Arias, Gabriel Fuentes y Kevin Serna con el equipo de Río de Janeiro, en donde son los que comparten grupo con el Once Caldas. Volviendo a el
balance de lo que sucedió anoche con el Blanco de Manizales. El Once Caldas por momentos sufrió el partido porque este equipo Unión Española con todo y lo discreto que es y lo desmoronado que es, le generó situaciones de peligro, pero más por los errores y las desatenciones del Once Caldas. Salvó James Aguirre en una ocasión en la que un jugador del Blanco, si mal no estoy, zaguero central Cardona, que perdió una pelota en un duelo hombre contra hombre, le dejó la pelota servida a Charles Aranguis, el jugador que ha sido internacional con la selección chilena, remató de primera, pero James Aguirre la supo agarrar. Más bien, el Once Caldas, lo que tendría que haber hecho, que era definir las que tuvo frente al arco contrario, no lo hizo, solamente convirtió la de Luis Palacios, una pelota que le pone como con la mano el lateral por zona derecha, el amigo, ¿cómo es que se llama? El número 20. Bueno, en todo caso, ese pasesote bien concebido le permitió a Palacios definir ante la salida aparatosa un poco del arquero y colocar el 1-0, que sí le fue suficiente al Once Caldas para ganar el partido, pero para mí el Blanco de Manizales debió golear. ¿Y por qué debió golear? No solamente por la debilidad del adversario, sino porque fabricó las mejores opciones de gol. Así que el Once Caldas en el próximo partido no puede hacer el lujo de desperdiciar oportunidades de gol. Hay que decirle a Airo Moreno que tuvo oportunidades de gol, que a la próxima tiene que ser un poquito más fino y tiene que tener un poquito de sangre fría para concretar las opciones que se tenga. Hay que decirle a Michael Barrios que así como es bueno con la pelota, tiene que colaborar en defensa porque varias veces se le ha visto displicente cuando el Once Caldas pierde la pelota. Y sobre lo que tiene que ver con el juego expresado por el Blanco de Manizales, a mí se me hace que el Once Caldas debe dar mucho más de lo que habitualmente da. ¿Y por qué digo debe dar mucho más de lo que habitualmente da? Porque llegará el momento en que los adversarios le pongan un poquito más de resistencia, llegará el momento en que los adversarios no permitan al Blanco de Manizales desarrollar el fútbol que habitualmente desarrolla. Y en cuanto se refiere a los asuntos que ha dejado el Blanco de Manizales, pues permítame decir que de los partidos que ha jugado en el marco de la Copa Sudamericana, este fue el peor de todos. Contra Fluminense cayó, pero tuvo oportunidades de gol para concretar, jugó mejor que el equipo brasileño, sin embargo perdió, le ganó muy bien a la Unión Española de Chile en condición de visitante, demostrando superioridad, le ganó en la altura de Bolivia al San José de Oruro, le ganó muy bien con todo y que recibió 2 goles por culpa del arquero James Aguirre, que en ese momento regaló 2 anotaciones. Y en cuanto se refiere al partido de anoche, el Once Caldas lo ganó por la mínima diferencia, está a puertas de conseguir la clasificación a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana, pero de todas maneras el Once Caldas sí tiene que mejorar el juego, sobre todo en concretar las opciones de gol de que se tenga disponible. Estadísticas de lo que fue el compromiso de anoche del Blanco de Manizales en el partido ante este cuadro chileno que la verdad es supremamente discreto. Posesión de pelota 50% para el Once Caldas, 50% para el Unión Española, estuvieron parejos en ese sentido. Total de remates 22, intentó el Once Caldas, solamente 9 intentó el equipo Unión Española de Chile. Remates a puerta 5 del Once Caldas por 1 solo del cuadro chileno. Grandes chances 2 tuvo el Once Caldas y ninguna el equipo chileno. Tiros de esquina 4 ejecutó el Once Caldas, 4 ejecutó igual el Unión Española de Chile. En ese ítem también estuvieron parejos. Fueras de lugar 3 le sancionaron a la delantera del Once Caldas, 5 le sancionaron a la delantera del Unión Española de Chile. Pases completados 381 para el Once Caldas, 380 para el Unión Española de Chile. No se presentaron tarjetas rojas. Ataques 103 de la Unión Española por 90 del cuadro del Once Caldas. Remates fuera del arco 11 para el Once Caldas, 6 para el Unión Española de Chile. Remates bloqueados 6 para el Once Caldas, 2 para el Unión Española de Chile. Pelotas al poste, 1 sola para el equipo chileno y 1 para el equipo colombiano. Ese remate
de Zuleta que pudo haber significado el 2-0. Centros al área, 9 intentó el Once Caldas, 15 intentó el Unión Española de Chile, saques de banda, 19 ejecutó el Once Caldas, 17 ejecutó el Unión Española de Chile, 36 en total, saques de puerta 7 veces sacó James Aguirre para el Once Caldas y 11 veces sacó de puerta el arquero del Unión Española de Chile. Una sola vez salvó James Aguirre para el Once Caldas, 4 veces salvó el arquero del equipo chileno. Barridas, en 12 salió ganancioso el Once Caldas, en 13 salió ganancioso el cuadro Unión Española de Chile. Tarjetas amarillas, 4 en total, 2 para cada bando. Faltas cometidas, 10 cometió el Once Caldas, 9 cometió el cuadro chileno. Jugadores destacados de el Once Caldas, y quiero detenerme en esto. Sí, Dairo Moreno fue el de más baja calificación porque desperdició oportunidades de gol, estaba esperando y confiaba en que el máximo goleador pudiera aportar en la victoria de anoche, pero tuvo oportunidades que en un goleador como él no se puede dar el lujo de desperdiciar. El de más alta calificación, el lateral Palacios, con 9.2, fue el que concretó el único gol con el cual ganó el Blanco de Manizales. El segundo en calificación, el amigo García, volante de recuperación con 8.0, y los siguientes en calificación fueron García, el mediapunta del Once Caldas con 7.9, Zuleta con 7.8. Fue Zuleta, a propósito, el que le hizo el pase a Palacios para el tanto del Blanco de Manizales. Bueno, ese fue el balance de lo sucedido con el Blanco en la Copa Sudamericana. Tenemos, primero que todo, las probables alineaciones hoy con la de Atlético Nacional para su partido de Copa Libertadores esta noche ante el Internacional de Porto Alegre. El equipo verdolaga que recibió una durísima noticia para el técnico Javier Gandolfi, podría estar en el campo de juego con los siguientes 11 titulares para el juego de esta noche en el territorio del Atanasio Girardot de Medellín. El cuadro verdolaga irá con David Ospina bajo los 3 palos. En la línea defensiva estará Andrés Felipe Román marcando punta derecha. La punta izquierda se la dan a Camilo Cándido. Juan José Arias estará en compañía de William Tecillo como pareja de zagueros centrales. En la zona de recuperación estarán Germán Campuzano y Mateus Uribe. En la zona de gestación como extremos estarán Billy Arce y Marino Inestrosa, que vuelve después de una lesión que sufrió y que le impidió estar en el Clásico Paisa del pasado domingo. Como gestor de las jugadas, Edwin Cardona, y adelante en el frente de ataque estará Alfredo Morelos. Esas son las probables alineaciones, o ese es el probable 11 con el cual Atlético Nacional se jugará una vez más la posibilidad de clasificación en la Copa Libertadores de América. Y pasemos, para rematar este programa, a lo que tiene que ver con el partido reprogramado de la fecha 15 de la Liga de Play Mayor entre Millonarios y Deportivo Pereira en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Primero hablemos de las designaciones arbitrales y luego los probables 11 que tendrán tanto el amigo David González como el señor Rafael Dudamel. El árbitro central del compromiso será el señor Álvaro Meléndez del departamento del Magdalena, asistente número 1 Juan Camilo García del departamento de Antioquia, asistente número 2 Wilson Ortiz de Norte de Santander, el cuarto oficial será Iván Ballesta de Cundinamarca, en el bar estarán Nerma Jarres de Córdoba y Jonathan Aguirre del departamento de Caldas. Probable alineación del equipo de los Millonarios irá con Álvaro Montero bajo los 3 palos, Sander Navarro marcando punta derecha, Andrés Ginás y Jorge Arias, pareja de zagueros centrales, Danovis Vanguero marcando punta izquierda, Nicolás Arévalo y Dewar Victoria en la zona de recuperación. En la gestación estarán Daniel Ruiz, Neisser Villarreal y Kevin Palacios. Adelante como delantero ubican a Luis Marimón. Neisser Villarreal, Palacios, Marimón, Nicolás Arévalo y Dewar Victoria hacen parte de la columna vertebral juvenil que está trabajando David González con el equipo embajador. Por su parte, el Deportivo Pereira, que tiene la oportunidad de seguir en la conversación, porque si le gana o saca un buen resultado frente a Millonarios,
Deportivo Pereira continúa con opciones de clasificar o de aspirar a una clasificación a los 8. Si pierde hoy frente al equipo de los Millonarios, ya Deportivo Pereira no tiene nada más que hacer. El cuadro matecaña irá con Salvador Hichazo bajo los 3 palos, Walmer Pacheco, Santiago Aguilar, José Moya y Jason Suárez en el cuarteto del fondo. En el medio campo estarán Juan David Ríos, Kelvin Osorio, Carlos Darwin Quintero y John Largacha. Adelante de punta estará Juber Quiñones y Sami Merek, aunque Juber Quiñones estará bajando a la zona de volantes para que Carlos Darwin Quintero acompañe al libanés en lo que tiene que ver con el frente de ataque. La mejor de las suertes para Atlético Nacional esta noche. Esperemos ver buen fútbol en los partidos que tienen que ver con Copa Libertadores y el reprogramado de la fecha 15 de la Liga de Play Mayor. Por ahora, nosotros nos vamos despidiendo. Este fue su programa Fútbol AM Sports. Muchísimas gracias por oírnos. Esperamos que la pasen bien, esperemos que la sigan pasando bien. Nosotros nos reencontraremos el día de mañana para hacer el balance de lo que suceda con Atlético Nacional, para hacer el balance de lo que suceda en el partido de Millonarios Pereira, que empieza a poner al día la Liga de Play Mayor. Entregaremos los resultados de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana. Entregaremos los 2 equipos que se clasifiquen a la final de la Liga de Europa, los recomendados para el próximo fin de semana del fútbol mundial y la programación de la fecha 18 de la Liga de Play Mayor y la fecha 11 de la Liga de Play Femenina. A todos ustedes, mil gracias, que sigan pasándola bien. Nos volveremos a reencontrar el día de mañana. Termina nuestro espacio, y con él llega el pitazo final. Fútbol AMR Sport les agradece su amable sintonía y los espera con toda la información, análisis y opinión de todo lo que ronda en el mundo del balón. Nos encontraremos en una nueva oportunidad, y no olvide seguirnos y suscribirse a nuestras redes sociales.